Hola, el día de hoy, el grupo número 3, conformado por Caitlin Aguilar, Milagros Almengor, Daisy Barría, Jacqueline Hernández y Luz Villega, queremos compartirle un poco sobre los compuestos químicos inorgánicos. Iniciamos teniendo en cuenta que el estudio de la química inorgánica se inicia con el modelo de probabilidades del átomo y con un estudio de las aplicaciones de este modelo a las configuraciones atrónicas de los átomos y los iones. Es así que esta disciplina tiene como objetivo el entender el comportamiento de los compuestos inorgánicos y precisar el estudio en su naturaleza de los enlaces químicos. ¿Qué es un compuesto inorgánico? A diferencia de los compuestos orgánicos típicos de la química de la vida, los compuestos inorgánicos son aquellos cuya posición no está basada principalmente en el carbono y el hidrógeno, sino que involucra diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos de la tabla periódica. Estos compuestos se forman a través de reacciones y fenómenos físicos presentes en la naturaleza, tales como la energía solar, la acción de la electricidad o del calor, etc., que permiten la creación de sustancias diversas. Sus átomos y moléculas suelen unirse mediante enlaces iónicos o covalentes. A pesar de la variedad de elementos disponibles, los componentes inorgánicos son bastante menos abundantes y diversos que los orgánicos. Además, tienen una forma de nomenclatura distinta y suelen estar involucrados en procesos diferentes. Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar en óxidos, peróxido, hidruros, sales, hidróxidos y ácidos. Importancia de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son de gran importancia para los seres humanos, ya que entre ellos se encuentran las sales minerales, el agua y entre otros elementos que son importantes para procesos como la fotosíntesis y diversos otros tipos de metabolismos. ¿Qué propiedades tienen? Las sustancias inorgánicas pueden diferir enormemente las unas de las otras, por lo cual sus propiedades no siempre son comunes ni son universales. En líneas generales, sin embargo, se pueden mencionar algunas propiedades. Buenos conductores de calor y de electricidad. Predomina en ellos el enlace iónico electrovalente. Tiene puntos de fusión y ebullición. Algunos sólidos suelen presentar dureza y fragilidad. Suelen organizarse en forma de cristales cuando son sales sólidas debido a falta de movilidad entre sus iones. Ejemplos de compuestos inorgánicos: óxido de aluminio, óxido clórico, hidróxido de potasio, hidróxido férrico, hidruro de litio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, peróxido de litio, cloruro de sodio. Cada molécula de cloruro de sodio está compuesta por un átomo de sodio y otros de cloro. El dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso y los seres vivos aerobios lo liberan hacia ella al realizar la respiración. Características de compuestos inorgánicos. Resultan de la combinación de los elementos metales y no metales de la tabla periódica. Se forman por enlaces iónicos. No presentan isomería, es decir, cada combinación de átomo da lugar a un único compuesto. No presentan concatenación, es decir, sus enlaces no forman cadenas. Algunos compuestos inorgánicos pueden formarse por enlaces covalentes, como el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. No son combustibles. Elementos químicos. Aunque en su composición invierten los 93 elementos naturales de la tabla periódica, los compuestos inorgánicos existen en menor medida que los orgánicos en cantidad y variedad. Los compuestos orgánicos formados mayoritariamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre
Por este orden y con mucha menor presencia de otros elementos en su composición, se cuentan entre los más numerosos. Esto se debe a la gran capacidad del carbono en formar cadenas larguísimas y ramificadas. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos presentan gran variedad de estructura. Según el número de átomos que componen las moléculas, estas se pueden clasificar en monoatómicas, diatómicas, triatómicas y las poliatómicas. Las monoatómicas constan de un solo átomo, como las moléculas de gases nobles, helio, neón, argón, xenón y criptón. Las diatómicas constan de dos átomos y son diatómicas las moléculas gaseosas de la mayoría de elementos químicos que no forman parte de los gases nobles, como el dihidrógeno H2 o el dioxígeno O2, así como algunas moléculas binarias como el óxido de calcio. Las triatómicas constan de tres átomos, como las moléculas de ozono O3, agua H2O o el dióxido de carbono CO2. Las poliatómicas contienen cuatro o más átomos, como las moléculas de fósforo P4 o de óxido férrico. En el siguiente punto veremos la clasificación de los compuestos inorgánicos. Suelen establecerse con base al número de elementos químicos diferentes presentes en cada uno de ellos. Siguiendo este criterio, los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios, los cuales se mencionarán a continuación. ¿Qué son los compuestos binarios? Los compuestos binarios son aquellas sustancias que están formadas por dos que se encuentran presentes dentro de la tabla periódica de los elementos y que están compuestos únicamente por dos de ellos, aunque sus átomos puedan variar en número. Su importancia. Los compuestos binarios son de gran importancia, pues son utilizados en muchas áreas de la vida cotidiana. Son muy importantes dentro del campo de la agricultura, puesto que tienen la capacidad de ser buenos fertilizantes para los cultivos. Son también usados en el tratamiento de las aguas residuales, en muchos procesos químicos de la industria, e incluso algunos son relevantes para la industria farmacéutica. Son también utilizados como semiconductores, como componentes en las baterías, en la fabricación de vidrio. Los compuestos binarios son una parte de la química básica y se forman a partir de la combinación que se da entre dos átomos distintos con el objetivo de poder crear una molécula única en un producto diferente. Entre las principales características de los compuestos binarios se mencionan las siguientes. Están formados por dos átomos distintos, pueden tener más de dos átomos, pero siempre deberán pertenecer únicamente a dos tipos diferentes. Son clasificados como un tipo de sustancias químicas. Tienen la capacidad de ser óxidos básicos. Están compuestos de un anión y de un catión. Son muy utilizados en el campo de la industria. Son fáciles de encontrar en la naturaleza. Se conocen por lo general con el nombre de sales. Ejemplo de compuestos binarios. Algunos ejemplos de compuestos binarios se mencionan a continuación. Óxido de sodio, bromuro de potasio, cloruro férrico, óxido de hierro, sulfuro de bario, hidroduro de aluminio, cloruro de hidrógeno, hidróxido de calcio y hidrógeno de hierro. Tipo de compuestos binarios. Los compuestos binarios se dividen o se clasifican en dos grupos importantes, que de hecho son los más conocidos. Uno de ellos se conoce con el nombre de óxido ácido y el otro como óxido básico. El óxido ácido es también conocido con el nombre de óxido no metálico y está compuesto gracias a la unión del oxígeno con un compuesto de tipo no metálico. El óxido básico está compuesto por la unión que se da entre un metal y el oxígeno.
cuenta con una alta electronegatividad y son iónicos. Es fácil de observar cuando se da la corrosión de los metales, la cual sucede cuando el oxígeno que está presente en la atmósfera entre en contacto con un metal. Es común encontrar algunos de ellos dentro de la naturaleza, como en las rocas o en los minerales. Los compuestos inorgánicos ternarios son compuestos químicos formados por 3 átomos diferentes. Un ejemplo característico de este tipo de compuesto es la cal, ya que esta molécula está compuesta por 3 átomos, es decir, el del calcio, el hidrógeno y oxígeno. Se puede mencionar también que los compuestos ternarios están clasificados según su tipo de elementos presentes en hidróxidos, los cuales se originan por la reacción de un óxido básico con el agua. Un ejemplo de este es el hidróxido cálcico. También están los oxácidos, que se forman por la reacción de un óxido ácido con el agua. Estos ácidos presentan oxígeno, y un ejemplo de este es el ácido nítrico. Y por último están las sales ternarias, las cuales resultan de la reacción de neutralización de un oxácido con un hidróxido, formándose las sales ternarias y el agua. Un ejemplo de este es el carbonato de sodio. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de compuestos inorgánicos ternarios, como es el hidróxido de aluminio, el ácido sulfuroso, el ácido carbónico, entre otros. Luego de haber visto qué es un compuesto inorgánico, qué elementos conlleva, cómo se da, ejemplos de ello, cómo está dividido, podemos decir que cada reacción química es de suma importancia, ya que son fenómenos que vivimos diariamente y son la base de realización de funciones vitales que realizamos nosotros en nuestras actividades diarias. Por ello es importante poder diferenciar y poder describir cada compuesto para así poder darnos cuenta que la química está en nuestro alrededor diariamente.